estructural y particularmente en el día de hoy estamos analizando las valvulopatías. Por lo tanto, para poder entender cuál es el impacto que tienen en el desarrollo del pensamiento y las decisiones del Heart Team, es muy importante que pensemos cuál es la estrategia en la que nos paramos frente a un paciente con valvulopatías. Lo primero, como ya se dijo aquí, es determinar realmente la presencia de la valvulopatía, en este caso la estenosis aórtica, y estar seguros de cuál es su severidad, porque del hecho de que sea severa implica o aparece un impacto hemodinámico que puede alterar el desarrollo de la vida normal del paciente y también su etiología, porque como ustedes saben no es lo mismo una bicúspide, lo acaba de decir muy bien el doctor Amash, que una válvula degenerativa o una válvula reumática. Sabido ya que está presente y de cualquier etiología tiene un efecto severo sobre la hemodinamia, el paso que sigue es analizar cuál es el impacto hemodinámico que ese defecto valvular produce en el ventrículo que recibe el choque, en el caso de la estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo, y de qué manera se han puesto en juego mecanismos compensadores para mantener un adecuado status quo en la situación hemodinámica. Sabido eso, y como sabemos que estamos con pacientes adultos, precisar la asociación con enfermedad coronaria es mandatorio, porque de ese conjunto de datos anatómicos y fisiopatológicos surge la posibilidad de colocar al paciente en la curva de su historia natural y ver en qué momento evolutivo de ella está. Particularmente cada paciente tiene un pronóstico y de ese pronóstico entonces surge la posibilidad de evaluar una propuesta terapéutica. Veamos qué pueden hacer las imágenes para determinar el primer punto. Y básicamente la ecocardiografía hace mucho tiempo que es una herramienta tanto transtorácica como transesofágica, simple para conocer la anatomía y saber si una válvula es bicúspide o tricúspide, si la válvula tiene un área determinada por planimetría, ya sea con ecocardiografía 2D o 3D, ahora ayudada por la imagen 3D en tiempo real que permite tener una idea muy precisa de una estenosis aórtica severa y en caso de duda acompañarse de medidas que pueden utilizarse, en la que puede utilizarse otras herramientas como la tomografía computada multicorte. Pero en realidad lo clásico es medir los gradientes o las velocidades o el tiempo al pico de la eyección, cosa que se hace fácilmente con el Doppler continuo y combinado con los datos del Doppler pulsado del tracto de salida se pueden calcular las áreas desde un punto de vista más hemodinámico y no anatómico, que con limitaciones puede ser hoy ayudado por una herramienta cara, incómoda pero sumamente precisa como es la medida de ecuación de continuidad del área valvular cuando uno utiliza contraste de fase en resonancia. Y como si esto fuera poco, y si nos quedan dudas, la tomografía viene a acercarnos datos muy importantes, semicuantitativos, sobre el score de calcio para asegurarnos lo de la severidad. Bueno, ahora ya sabemos que es severa, entonces, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? Bueno, sabemos que la fracción de eyección sigue siendo la herramienta más fácil para evaluar el ventrículo izquierdo, y también sabemos que la ecocardiografía desde hace mucho tiempo es una herramienta bastante buena, y digo bastante buena porque a veces se critica su variabilidad inter e intraobservador. Hoy la ecocardiografía bidimensional permite hacer cálculos automáticos como los que están viendo en el video, donde en menos de un minuto un operador hace de la manera siempre exactamente igual que otro el cálculo en Simpson biplanar, por ejemplo, lo que reduce significativamente la variabilidad intra e interobservador. Y esto también es aplicable a la ecocardiografía tridimensional, que hoy es automática, lo que reduce aún más el error comparado con otras técnicas y comparado con la repetición en el seguimiento longitudinal de los pacientes. Pero también hay herramientas que permiten acercarse un poquito antes a la disfunción ventricular, antes aún que caiga la fracción de eyección o se incrementen los volúmenes, como la deformación miocárdica. Ahí vemos una imagen de deformación miocárdica tridimensional, que nos acerca a un hecho funcional de deterioro precoz de la función del ventrículo izquierdo, cosa que a veces, cuando no queda claro, puede complementarse con el estudio de la fibrosis miocárdica intersticial que nos ofrece el clásico realce tardío de gadolinio en resonancia o lo más moderno que es el tiempo de relajación T1 o el T1 mapping. Sabemos todo esto y necesitamos saber si el paciente tiene o no tiene enfermedad coronaria. Bueno, en el 80% de los casos hoy podemos resolver esta pregunta utilizando la tomografía multicorte. La tomografía multicorte es sumamente precisa para decirnos que no hay enfermedad coronaria, también para decirnos que hay enfermedad coronaria significativa y hay solo un pequeño porcentaje de pacientes con severas calcificaciones donde necesitamos la angiografía convencional para tomar la decisión adecuada respecto al pronóstico. Finalmente, sabemos todo esto y sabemos que el paciente que tiene síntomas es un paciente que tiene un momento evolutivo en su historia natural avanzado y que debemos ir a por su solución. Ahora, hay pacientes que son asintomáticos
O hay pacientes que siendo muy sintomáticos tienen un deterioro de la función ventricular, no solamente debido a la valvulopatía, sino por ejemplo a la presencia de enfermedad isquémica crónica, que nos dejan dudas respecto a cuál es realmente su pronóstico y su riesgo. Y para eso, otra vez, las imágenes asociadas con las situaciones de apremio nos resultan de utilidad. En el caso del asintomático, utilizar el ejercicio, sobre todo con bicicleta o con banda deslizante, nos permite realmente aseverar si son o no son sintomáticos realmente, y de acuerdo a eso, tener claro cuál es el momento evolutivo en la historia natural. Y en los pacientes con severo deterioro de la función contráctil, además de conocer la ausencia o presencia de la fibrosis miocárdica con resonancia, el hecho de utilizar estímulos como la dobutamina nos permiten analizar si hay o no hay reserva contráctil, lo que impacta claramente en el pronóstico y por lo tanto en la decisión terapéutica a tomar y en el riesgo de cualquier intervención. Bueno, finalmente llegamos al punto en el que sabemos del paciente todo lo que queríamos saber y tenemos que elegir una propuesta terapéutica en función a su pronóstico. Y para esto, nuevamente las imágenes nos ayudan. Cirugía o TAVI. Bueno, por ejemplo, utilizaríamos cirugía en un paciente que tiene 2,50 metros de superficie corporal y un anillo 21 por calcificación y probablemente vamos a tener que elegir una válvula muy, pero muy especial porque si no vamos a tener un mismatch entre el paciente y la prótesis. Ese paciente se beneficiaría con un TAVI en lugar de una cirugía a pesar de tener un bajo riesgo porque tiene un área pequeña y así muchas cosas que podrían tener que ver con la anatomía y que hoy la ecocardiografía y sobre todo la tomografía computada nos dan con precisión. Podemos saber con bastante claridad cómo es el anillo valvular aórtico en el cual debemos intervenir, cómo es la aorta. Podemos calcular el tamaño de la válvula requerida para una intervención percutánea. Podemos saber además cómo se distribuye el calcio, que Florencia muy claramente mostró que es un predictor independiente de la presencia de insuficiencia periprotésica luego de la intervención percutánea que afecta el pronóstico. No es lo mismo tener el calcio solamente en el borde libre de las valvas que tenerlo en el anillo, que tenerlo en el tracto de salida, etcétera, etcétera, etcétera. Y para terminar, si decidimos una intervención percutánea, no es lo mismo en cuanto a riesgo ir por una vía transapical, como bien mostró Fernando, que ir por una vía transvascular, sobre todo transfemoral, que es la que realmente en los ensayos clínicos ha mostrado tener el mejor resultado. Antes debíamos hacer una angiografía para eso. Bueno, hoy con una buena máquina de tomografía multicorte, que no tiene que ser la de ultimísima generación, podemos ver claramente tamaño de los accesos, si hay placas de calcio, si hay alteraciones en la aorta abdominal, como para poder elegir cuál va a ser el acceso más adecuado. Voy a terminar, porque siempre dicen que me paso del tiempo y voy a quedarme 2 minutos menos, porque eso es para ustedes, diciéndoles que las imágenes diagnósticas atraviesan en todos los sentidos el proceso de evaluación del paciente que tiene una cardiopatía estructural y particularmente las valvulopatías. Nosotros tenemos con eso información que es tanto anatómica como hemodinámica y funcional, y de eso podemos obtener y decidir cuáles son las mejores estrategias terapéuticas y también podemos evaluar claramente los resultados, tanto en el intra como en el inmediato como en el postprocedimiento. Muchas gracias.